El aborto. El aborto es el fracaso social de ir por vía simple. No conocemos estos puntos sobre el aborto porque nos hemos dejado guiar a través de relatos mentirosos sobre el aborto que consta de las siguientes falacias, las cuales son: primero, el feto no es un ser humano, es un conjunto de células. En realidad, la ciencia moderna descubrió que al unirse un espermatozoide y un óvulo que nace en gamia, se fusionan los núcleos de ambos formando un nuevo ser humano con un ADN totalmente propio, distinto al de su madre y al de su padre, el cual comienza su desarrollo natural. Incluso también la Academia de la Medicina afirma que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Entonces, en realidad, el aborto es el único producto del mercado que está prohibido mostrar. Segundo, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. En realidad, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero el niño que está en gestación no es parte de su cuerpo, por una serie de razones que la ciencia ha revelado. Primero, el niño en gestación tiene un ADN único e irrepetible, distinto al de su madre. Y segundo, el niño en gestación tiene un ritmo cardíaco distinto que el de su madre. Tercero, puede tener incluso el niño en gestación un factor sanguíneo propio. Y cuarto, el niño genera órganos propios como lo es la placenta, la cual se creía que la generaba del cuerpo de su madre. Ahora, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un ajeno. El cuerpo del niño por nacer hoy está protegido por pactos internacionales. Está en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 75 sobre la Constitución Nacional. Sexta falacia. Los argumentos contra el aborto son religiosos. En realidad, es la ciencia moderna la que nos lleva a comprender que aquello que la mujer está gestando es un ser humano, no es la religión. Pero si nos vamos a lo que piensa Dios, automáticamente podemos ver diferentes versículos, que solamente hay muchos, pero solamente me voy a enfocar en dos, que es Deuteronomio 19:10, nos dice: para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre inocente. En Proverbios 6, 16, 17 nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, y entre esas está derramar sangre inocente. ¿Será que acabar con la vida de una criatura que es totalmente inocente, que merece vivir, eso no es derramar sangre? ¿Será que eso no es matar? Ahora, la falacia número 7 es la siguiente: el aborto es una política de salud reproductiva. El juramento hipocrático de la ética media pone el sistema de salud al servicio del derecho de la vida humana, no de la muerte. Tanto así que en el texto original dicen lo siguiente: jamás daré a nadie medicina mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Ahora, si supuestamente el aborto es una política de salud reproductiva, ¿qué política de salud es aquella a la cual ingresan 2 seres humanos a una clínica para luego salir solo uno, mientras el otro es echado en una bolsa de residuos patógenos? ¿Qué política de salud es esa? Ahora, ¿qué política reproductiva es esa que precisamente impida la reproductividad? Muy raro. Octava falacia: el aborto es la interrupción del embarazo. Esta mentira es tan poderosa que hasta incluso está inscrita en el propio título de la ley. Se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en realidad, ¿qué es interrupción? La interrupción simplemente es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Por ejemplo, usted ahorita en este momento está viendo este video, entonces te entra una llamada. Tú tienes que interrumpir en la medida que cuando cuelgue la llamada, retoma de nuevo a lo que estabas haciendo anteriormente. En pocas palabras, la interrupción es la reanudación. Pero en el caso de un embarazo, no se puede reanudar después de un aborto.
Es algo ilógico. Entonces, ¿por qué llamar interrupción al aborto? Fácil. Porque simplemente para el marketing aborto es mucho más simpático llamarlo interrupción que llamarlo como verdaderamente debe ser: asesinato de un ser humano por nacer. La novena falacia es que si no estás a favor del aborto legal, entonces estás a favor del aborto clandestino. Es una falsa disyuntiva que funciona así. Los abortistas te dan dos y solo dos opciones de las cuales usted tendrá que elegir, que son el aborto legal y el aborto clandestino. Y esto es falso porque existe una tercera que es la que están pidiendo los sectores a favor de salvar las dos vidas, los sectores pro vida. Y ellos tienen políticas públicas que por un lado desmantelen las clínicas clandestinas y que por el otro lado generen condiciones dignas para que la mujer haga del aborto algo no considerado. Hay muchas políticas en las cuales está la política al apoyo a la maternidad, a la prevención, a la concientización, a la atención prenatal, a la atención a lo económico, a lo psicológico, entre otras. Estas son las políticas que el pro vida, ¿sí?, apoya. Ahora, Chile nos muestra que sin legalizar el aborto es posible reducir sustancialmente la mortalidad materna. Por ejemplo, en el 2008 Chile fue el segundo país de América Latina con menor tasa de mortalidad materna, incluso mejor que Estados Unidos, donde el aborto es legal. Y lo contrario pasó en Uruguay, que donde se legalizó el aborto, la mortalidad materna ha incrementado. 10. El aborto es una realidad y por lo tanto debemos legalizarlo. En realidad hay muchas realidades y no por eso todas las realidades se deben legalizar. Una realidad muy conocida o muy común es el robo y no por eso se debe legalizar el robo, porque simplemente hace parte de la realidad social. 11. Nadie puede decidir si una mujer puede o no puede ser mamá. En realidad, una mujer embarazada no decide ser mamá. ¿Pero por qué? Porque simplemente ya es mamá. En lo único que ella puede decidir es si quiere ser mamá de un hijo vivo o un hijo muerto. Porque no es un estado potencial, es un estado actual. 12. El aborto será gratuito. En realidad no hay nada gratis, salvo el aire que respiramos. Cuando el Estado dice que el aborto es gratis para la persona que lo recibe, pero en realidad la ciudadanía con sus impuestos lo están financiando. Así de sencillo. 428 fueron por abortos farmacológicos y $428 abortos farmacológicos y $726 en abortos quirúrgicos. Ahora, 13. El aborto será seguro. Lo único seguro es que un ser humano inocente muere en las manos de aquellos que juraron defender la vida. Aquellos países como Francia, por ejemplo, donde el aborto fue legalizado, las mujeres expresan que el aborto deja grandes huellas que marcan de por vida sus vidas. Ahora, ¿qué es el síndrome posaborto? El síndrome posaborto en realidad tiene una serie de consecuencias en las cuales voy a mencionar solo tres, que es generar ansiedad, aumento de depresión, intento de suicidio y entre otras traumas, muchos más. Ahora, 14. Falacia número 14. Donde se legaliza el aborto, la cantidad de abortos practicados decrece. En realidad, eso es una mentira, porque en Uruguay, donde el aborto se legalizó en octubre de 2012, nos muestra que se incrementó a un 36%. Por ejemplo, ahí mismo en Uruguay, en el 2013, se incrementó a 7.171 abortos. En el 2014 a 8.537. En el 2015 a 9.936. Y en el 2016 a 9.719 abortos. Francia, y otro ejemplo que voy a tomar es el de Francia, que al legalizarse en el año 1974 el aborto,
actualmente cuenta con 210.000 abortos anuales. O sea que hay 210.000 abortos anuales y por lo tanto hay 800.000 nacimientos anuales. Esto quiere decir aproximadamente que 1 de cada 4 franceses son abortados. También está el ejemplo de España, también está el ejemplo de Estados Unidos y de otros países donde se han legalizado el aborto. Ahora, la falacia número 15 es que necesitamos la ley del aborto para ayudar a los pobres. En realidad los pobres quieren salir de la pobreza, no que maten a sus hijos. El aborto es una demanda de las clases altas, no de las clases bajas, lo cual quieren limpiar su conciencia simplemente utilizando al pobre. Por ejemplo, en una encuesta que se hizo llamada Ipsos, nos muestra los siguientes resultados. Clase baja, votaron a favor del aborto un 32% y en contra un 57%. Estudios de la Universidad de los Andes revelaron que la clase alta votó a favor un 36% y en contra un 21%. Y la clase baja votó a favor un 24% y en contra un 42%. Gran diferencia. Ahora, la lucha del aborto no se compone solo de trampas argumentativas ni mentiras sistemáticas. La lucha por el aborto está siendo financiada con millones de dólares extranjeros a través de clínicas abortivas internacionales de la muerte. Así de sencillo. Por ejemplo, uno de los grupos que financian el aborto se llama IPPF. Este grupo le financió a Casa Fusa la suma de $3.396.898 en el año 2008 y 2016. Y también le financió a Católicas por el Derecho a Decidir la suma de $1.194.000 en el mismo periodo del año 2008 y 2016. O sea que en realidad el aborto es un negocio multimillonario. IPPF tiene actualmente 46.000 clínicas abortivas vinculadas en el mundo. Y se descubrió también que IPPF comercializa fetos, en el cual ha generado grandes alborotos en Estados Unidos y está siendo investigado por el FBI. Por lo tanto, no podemos